la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Hasta el 13 minutos del mediodía. Nos vamos a meter en otro tema importante, como lo dijimos, hablar del grooming. Lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa a través de Internet, el engaño a los menores de edad, Internet, el uso de Internet y los menores de edad. ¿Cuál es la gravedad? ¿Qué es el grooming? ¿En qué consiste esto? Lo decíamos, ¿no? Es un engaño a un menor de edad por parte de una persona que se hace pasar por un niño, un adolescente, también se supone que es menor de edad, entra en un ambiente ameno entre el menor de edad y esa persona que supuestamente es otro menor de edad y cuando en realidad es un adulto mayor, una persona mayor, que con su objetivo de un acoso sexual. Bueno, para este tema vamos a hablar con una especialista justamente que pertenece a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, quien nos va a brindar algunos detalles. Estamos hablando de Lucía da Silva, que está en contacto con nosotros. Lucía, querida, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Jorge, buen día, muchas gracias a ustedes por convocarnos a hablar de estos temas tan interesantes y que tan bien lo has definido vos. Bueno, Lucía, vos sos la coordinadora de navegación segura de Internet, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, y qué mejor que vos de hablar de estas situaciones, ¿no? Que imagino que cada vez tienen un mayor número de casos que se producen de grooming. Y para arrancar, la pregunta es, ¿qué es el grooming? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vos lo has definido muy bien, pero para ser un poco más precisa, el grooming es el abuso sexual en Internet a niñas, niños y adolescentes por parte de un adulto. Eso en líneas generales. Pero a mí me gusta siempre cuando hablamos de grooming un poco meternos en lo que el significado y el origen de la palabra nos dice. Porque como todos estos fenómenos, si todos tienen nombres en inglés. Cuando nosotros vamos a la traducción de la palabra grooming, nos encontramos con que grooming, el traductor nos dice aseo, acicalar, tiene que ver con la acción específica del grooming, la acción de preparar a la víctima. Por eso nos parece sumamente importante saber el origen de la palabra, entender que el grooming es la acción concreta que se lleva adelante para preparar a la víctima, esto es controlarlo emocionalmente para luego agredirlo sexualmente. El grooming es un delito en la República Argentina desde el año 2013. Ese es un dato que también hace falta poner foco porque muchas veces los padres, las madres, no conocen o no saben que deben ir a denunciar este tipo de problemáticas, de fenómenos y en realidad de un delito gravísimo, un delito silencioso, altamente dañino, que ahora por ahí en la definición del Código Penal tiene algunas ambigüedades, difusa su redacción a la hora de la aplicación penal, pero más allá de estas dificultades es sumamente importante siempre avanzar con la denuncia. Lucía, Eh, sí. ¿hay distintos tipos de grooming? ¿Cómo se pueden clasificar? No, el grooming es uno solo como delito en sí, es bien específico. Tengamos en cuenta que no es un delito informático, sino que es un delito contra la integridad sexual. Afecta a víctimas que van entre los 8, 9 años a 13, 14 preferentemente, ¿no? Esto tiene mucho que ver por ahí con este proceso del grooming. Tengamos en cuenta que si bien acá en el Código Penal en la Argentina está definido como el contacto que establece a través de medios electrónicos una persona, un adulto con menores de edad, con la finalidad de cometer delitos contra su integridad sexual, en realidad el grooming es un proceso. Tiene esto que vos mencionaste al principio, el engaño como fuente, digamos, ¿no? Como herramienta. El grooming se da en un primer momento como un primer contacto, el acercamiento del atacante. Lo más común es que use un perfil falso, haciéndose pasar por una persona de una edad similar a la víctima que tiene en vista. Y tener presente que a veces es tan perverso esto, Jorge, en algunos Sí. casos los atacantes tienen hasta dos cuentas. Una
atacar, agredir, convencer, engañar a la víctima, y otra, a poder contenerla y decirle, no, a mí también me pasó, es un amigo, no tengas miedo, no te va a pasar nada, ¿no? Como va siendo como el doble camino, algo que es realmente aberrante. Luego empieza a construir un vínculo, empieza a generarse en el gran apoyo para esa víctima, porque se convierte en el salvador, empieza a conocer los intereses que tiene la víctima, si le gusta el fútbol va a hablar de fútbol, si le gusta la música, el reggaetón, va a hablar de reggaetón, digo, va a buscar las formas de lograr la atención de esa víctima. En ese enlace, digamos, en esa relación que va generando, va a ir a comprobar también si la víctima tiene, por ejemplo, la edad que él prefiere, si tiene 8 o si tiene 11, porque a lo mejor quiere uno de 8 y no uno de 11. Y también va a ir probando si esa víctima va a ser capaz de darle la gratificación sexual que él busca. Y va a ser corrompible, digamos, ¿no? Claro. Todo esto es un proceso que lleva su tiempo, que los atacantes tienen todo el tiempo del mundo, y que el ciberespacio también ha generado una nueva oportunidad criminal con este aumento, si se quiere, de atacantes, porque ya no se necesita estar cerca de la víctima, y también, por supuesto, una mayor cantidad de víctimas. Lucía, el objetivo del groomer, como decirlo, ¿es el acoso sexual únicamente o por ahí tiene otros fines económicos? ¿Cuál sería? No, la mayoría, mira, hay un dato que indica que 9 de cada 10 casos de grooming empiezan y terminan en el plano digital. O sea que ni siquiera está esta otra finalidad de cometer un delito o de encontrarse presencialmente con la víctima. Todo empieza y termina, en realidad, las características del groomer, como digamos, la personalidad del groomer es un cazador, es un voyeurista, digamos, alguien que le gusta mirar, que le gusta observar, y ahí en general radican los casos de grooming. Y también la obtención de material de explotación, de abuso sexual infantil, porque obviamente mucho de este material que se recopila a través del delito de grooming terminan distribuyéndose y comercializándose en redes internacionales de pornografía infantil. Hasta hace un tiempo se hablaba de pornografía infantil, hoy se habla de material de abuso sexual infantil, para no hablar de pornografía, ya que no se puede hablar, digamos, en términos estrictos y precisos de pornografía infantil. Para que haya pornografía hay consentimiento, si estamos hablando de menores de edad no podemos hablar de un consentimiento libre, Claro. y entonces, bueno, por eso es que no corresponde hablar de pornografía infantil, sino de material de abuso sexual infantil. Lucía, por ejemplo, no sé si ustedes manejan estadísticas, pero por decir, de 10 casos de grooming que se investigan, ¿en cuánto se llega a resolver y determinar quién es el causante digamos, la persona groomer? Mira, en realidad ese dato lo tendría más la policía, digamos, la justicia que Claro. nosotros hacemos mucha tarea de prevención sobre todo, pero sí me parece interesante recalcar esto. Yo creo, por lo que yo vengo siguiendo, que la mayoría de los casos llegan a un final, digamos, a una resolución. Lo que está pasando es que no hay denuncia. No hay las suficientes denuncias. Los padres, los adultos responsables de nuestros menores de edad, no tienen el recurso de la denuncia. Fíjate vos, hace poquito, hace 2 o 3 días, leíamos una noticia de un caso de Berazategui en donde los padres habían ido a la plaza a tratar de Sí. encontrarse con el atacante. Finalmente fue, lo apedrearon. Bueno, algo que siempre recomendamos nosotros que no se debe hacer. No se debe ir en busca de la justicia propia, porque de alguna manera puede entorpecerse la investigación, porque puede afectar en la seguridad personal de esa familia, de esos adultos, porque no se sabe si el atacante viene armado o no, y sobre todo porque también si el atacante lo descubre, puede borrar todas las evidencias. Pero sí quiero darte un dato, ya que me consultaste puntualmente sobre lo que está pasando, que
que el año pasado tuvimos un caso muy aberrante, muy conocido en Colón y Carolla. En ese caso, que se investigó durante 2 años y la condena fue el año pasado, 14 años de prisión, y eso que nunca tuvo contacto físico con sus víctimas, investigaron 14 hechos. Solamente de esos 14 hechos, 2 casos habían tenido denuncia penal por parte de los padres o adultos responsables. Claro. El resto de los casos surge la investigación a través de los reportes del CEMEC, un centro de ayuda para niños explotados y desaparecidos de Estados Unidos, y que por una ley federal de Estados Unidos están obligadas las plataformas que tienen base en Estados Unidos a dar informe a esa ONG, a ese centro que trabaja, cuando advierten las plataformas de las redes sociales, por ejemplo, hay un tráfico de material de abuso sexual infantil. Por eso surgen la mayoría de las investigaciones. Un tema que nos parece sumamente importante decirlo, y perdón que me desplaza en la respuesta, es que la denuncia no solamente sirve para reparar a la víctima, también nos ayuda a evitar una cantidad de nuevas agresiones, porque de la única forma que podemos terminar con el grooming es si ponemos presos los acosadores, Claro. a los abusadores, a los atacantes, ¿no? Tal cual. Entonces, y también conocer el mapa del delito. En Córdoba no tenemos datos concretos sobre eso. Está bien. Lucía ha sido muy clara y es un tema que da para hablar. Y en otra oportunidad también vamos a hablar de, no sé cómo lo llaman, sextino o qué, el tema de, por ejemplo, donde ya por ahí se hace pasar una persona para mantener una relación entre un hombre y una mujer, se hace pasar por mujer y no es mujer, es un hombre, después te extorsionan pidiendo plata, no sé cómo lo pueden, qué marco lo catalogan ustedes esto, pero se dan casos también donde